Pero es que esta vez vamos a hablar de Star Wars The Acolyte. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ya hemos visto todo lo que están haciendo con Star Wars. O sea, la necrofilia que están practicando con Star Wars, que es una franquicia que estaba muerta. Lo que vendía era todo lo que rodeaba el entorno. Ya sabéis, los productos de Star Wars, que si camisetas, que si sables de luz, que si figuras, que si historias, ¿no? Videojuegos también de Star Wars. Claro, todo lo que es merchandising o productos asociados a esa franquicia. Bueno, pues la cosa es que hemos visto cómo The Acolyte está siendo una locura en el más sentido de la palabra. Está siendo, bueno, ha hecho lo de la isla con lesbianas, ¿vale? Ya sabemos lo que es la isla, bueno, en la isla no, el planeta de las lesbianas, perdón, de las brujas lesbianas. Hemos visto también, bueno, que va a ser pues lo del R2D2, que es un robot, una robot lesbiana también, R2D2 lesbiana. Hemos visto también un Jedi obeso. Que un Jedi obeso, ya sabéis que un Jedi tiene que ser un protector, tiene que ser una persona que sea fuerte de aquí, de la cabeza, una persona, bueno, digamos, un personaje que sea fuerte, que sea protector, ¿no? Y para eso tiene que tener una habilidad y un físico acorde a esa fuerza mental, ¿vale? Una fuerza física y una fuerza mental para poder proteger a la galaxia, ¿no? Bueno, hemos visto también que la serie está siendo un desastre a nivel de audiencia. Le han dado un 2,8 de puntuación y luego además hemos visto que la serie la han visto 4,8 millones de personas en las primeras 24 horas en todo el mundo. En todo el mundo. 4,8 millones de espectadores. O sea, un desastre. Teniendo Disney Plus una cantidad de suscriptores de 125 millones. O sea, es la más absoluta nada. Bueno, pues vais a ver porque esto os va a dejar flipando. Y es que ya no tenía suficiente Leslie Headland con cargarse Star Wars en sí, o sea, con practicarle la necrofilia a Star Wars. Ya es que directamente lo que ha hecho es alterar el canon original de la saga de Star Wars. Se ha cargado incluso las 6 primeras películas originales, ¿vale? Las 3 primeras y y lo que son las precuelas, la 1, 2 y 3, la 4, la 5 y la 6, todo eso se lo ha cargado, ¿vale, gente? Todo eso se lo ha cargado Leslie Headland. Y es que, claro, durante el episodio 3, pues hay un parto de 2 brujas lesbianas que dan a luz unas gemelas, creo que son, y a partir de ahí es donde se lía parda, porque hay una historia de un personaje muy importante en Star Wars que presenta más o menos las mismas características que en el episodio 3 de The Acolyte, y claro, estamos hablando del elegido, ¿vale? El elegido es el elegido por algo. Y aquí se lo van a cargar del todo. Vaya a verlo. Atentos. Os voy a poner un hilo. Bueno, vamos a ver qué es lo que opina para empezar Citocinema, que es un tuitero que sabe un rato de cine, de serie y por supuesto de Star Wars. Atentos. Dice lo siguiente, para que veáis el desastre de The Acolyte. El episodio 3 de The Acolyte es posiblemente desde el episodio 9 lo peor de la saga a nivel de narración, un despropósito en un sinsentido a cada minuto que pasa. Aunque es cierto que falten cosas por explicar, el recurso que se usa es de guión barato. Las actuaciones son planísimas, la escenografía se ve bien, pero luce pobre para costar 22 millones de dólares cada episodio. O sea, ¿veis lo que estaba hablando? Hemos dicho que The Acolyte costó 200 millones de dólares. 200 millones solo lo que es hacer la serie. Luego ya el tema de la promoción, que ha podido ser otros 50 o 100 millones de dólares, sin exageraros. O sea, es carísimo, ha sido carísima
para que luego tenga esta audiencia tan pobre y no haya generado absolutamente nada. Vale, vamos a ver. El sentido, vamos a ver, las actuaciones son planísimas, la escenografía se ve bien, pero luce pobre para costar 22 millones cada episodio. Y el sentido del canon, a falta de confirmación, es inexistente. El clímax de la separación de la hermana y la decisión de una de ellas es de levantarse, apagar la televisión e irse a comer cacahuetes. Ningún tipo de lógica. Bajonazo y paso atrás gigantado que costará remontar. Veremos cómo avanza, pero ha sido un despropósito, salvo la banda sonora y el personaje de Sol, que me gusta mucho. Espero que el próximo levante esto. Los dos primeros me parecieron correctos y pasables. O sea, aún así, he sido benévolo, pero no puedo defender lo indefendible. Dudo que Filoni aprobase esto. Fe, poca esperanza, quizás. Terrible, ¿no? Bueno, como veis, ha sido un desastre en su lanzamiento. Y de hecho, vais a ver aquí en un hilo cómo va a explicar todo este tema de lo que os he contado antes de Anakin Skywalker, de cómo se carga directamente, Leslie Headland se carga directamente todo el canon de Star Wars de las 6 primeras películas. Atentos porque vais a flipar con esto. Aquí tenemos a la Guardia del Templo, que ha publicado un hilo muy interesante sobre todo este tema de Anakin. Bueno, como veis aquí empieza cabreado el tweet. Empieza cabreado el tweet y dice: lesbianas que dan a luz en Star Wars. La fuerza ha creado a dos elegidas. Ahora todo el mundo puede ser Anakin. Claro, esto tiene cierta similitud con la Biblia, para quien no lo sepa. Porque Anakin sí que podríamos llamarlo el Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿vale? Podría ser como una especie de Jesucristo. Dice: el capítulo 3 de The Acolyte ha levantado nuevamente polémica. Y en este hilo te explico todo el contexto y si las críticas tienen razón o están exagerando. Bien, para empezar, pongámonos en contexto. En el capítulo 3 de The Acolyte nos han presentado a dos brujas lesbianas, Anisella y Cori, que han concebido mediante la fuerza a dos gemelas, las protagonistas Osha y Mae. Teóricamente te dice Leslie Headland que esto es posible porque ya ha ocurrido, pero claro, solo le ocurrió a Anakin. Es que solo le ocurrió a Anakin, pero bueno, para ser exacto, fue Anisella la que las creó e hizo que Cori la llevara en su vientre, la gestara y diera a luz. Ambas brujas, por lo que se da a entender, mantienen además una relación sentimental entre ellas. Ok, explicado todo esto, entremos en la polémica. Vale, hasta ahora creo que se entiende. Para empezar, y aunque hay de todo, la crítica y el rechazo generalizado por parte de los fans no es porque las gemelas son hijas de dos lesbianas. El problema es que han sido concebidas mediante la fuerza. Bueno, y el problema también es que todo esto ha sido para meterle de nuevo representación y para meterle toda esta agenda, ya sabéis, todo este wokismo a las series y a los videojuegos y a la cultura. Bien, es decir, que si sus padres hubiesen sido hombre y mujer y la hubiera concebido solamente la madre con la fuerza, el problema seguiría existiendo. Eso también es verdad, ¿vale? Por lo que hemos hablado antes. Y lo mismo si hubieran sido dos hombres o un hombre solo, o una mujer sola. Es lo de la fuerza lo que está mal. Muy, muy mal. Por supuesto que choca más el hecho de que sean dos mujeres las que conciben, porque biológicamente se necesita un hombre para generar vida. Eso es la vida real, claro. Pero también Star Wars. Y ahí está el problema. Hombre, a fin de cuentas, cuando tú creas una ficción, el hombre es tan grande en sí mismo, ¿no? El hombre es tan grande en sí mismo que al final, si os fijáis, todas las formas a las que se le puede llegar a tener miedo tienen forma de hombre. Tú vas a una película de terror
y te encuentras, por ejemplo, a una posesión demoníaca y el demonio toma forma de humano, toman forma humana. Vas a una película de terror, te encuentras un espíritu o un fantasma o un poltergeist o lo que sea y tiene forma humana. Es verdad. Y prácticamente todo lo que veis al final, todo lo que es malo, tiene o forma humana o incluso forma humanoide, ¿no? No tiene por qué ser humana, sino simplemente humanoide, o sea, muy rollo, que a lo mejor sea, pueda andar a dos piernas o a dos patas, ¿no? Tenga bipedestación y tal. Y suelen tener forma humana, ¿vale? Y es normal. Porque como ya os digo, el ser humano es magnánimo, ¿no? Es el mayor ser vivo que hay ahora mismo en la Tierra, ¿no? Digamos, el super ser vivo que hay ahora mismo en la Tierra. Bien, bueno, ya lo mencioné en un hilo anterior, pero solamente hay dos casos dentro de Star Wars en los que se haya concebido a un hijo sin necesidad de un padre, sin contar la clonación, claro. Y estos casos son Anakin y Yenna, así que vamos a verlo en detalle. Empiezo por el de Yenna, que es el menos complejo. Yenna fue la hija de una bruja de Dathomir llamada Falta, que la engendró mediante magia. Lo de la magia de las brujas no se ha explorado lo suficiente, pero a este momento tenía ciertos límites. Y es que algunas hermanas de la noche podían resucitar a los muertos, pero estos se levantaban como zombies y funcionaban como títeres, animados por la magia del lado oscuro. En cuanto la que invocaba los zombies moría, estos caían de nuevo. Esto se vio en The Clone Wars y Ahsoka. Sí, de hecho, bueno, incluso hasta en los videojuegos de Lego Star Wars sale esto, chat, sale este tipo de situaciones. Bien, la magia que usó Falta para engendrar a Yenna era una magia distinta, más luminosa y centrada en la vida y la luz, y no en el mal y la oscuridad como la magia negra de la otra bruja. Sin embargo, hay un problema en este caso. Claro, se refiere a magia blanca, a la magia de la fuerza, no a la magia Sith, o a la magia oscura, ¿no? A la magia negra. Bien, y es que lo de la bruja Falta se explica en un cuento escrito por Elizabeth Ann Convery. Y esta mujer es precisamente la esposa de Dave Filoni. Escribió este cuento como el último que compone la antología de Historias de Luz y Oscuridad. Dave Filoni es conocido por quienes leen novelas por no tener escrúpulos para descanonizar elementos a troche y moche. Yo cogería con pinza este relato de momento, porque me huele más a trato de favor hacia su mujer que un interés genuino por respetar el canon, en mi opinión. Claro, pero esto, como está claro, puede tomarse tanto para el sí como para el no, ¿vale? Bien, que puede ser canon como que no puede ser canon. Vamos a ver. Bien, ahora pasemos al segundo ejemplo de madre engendrando mediante la fuerza y por el que la gente se ha llevado las manos a la cabeza con lo visto en The Acolyte, y con razón. Veamos el caso de Anakin Skywalker, que sería, ya sabéis que a la larga acabaría siendo Darth Vader, ¿vale? No hace falta que os diga, bueno, esto no es un spoiler, porque yo creo que todo el mundo a día de hoy sabe que Anakin Skywalker es Darth Vader, pero bueno. Anakin Skywalker nació de su madre, Shmi, y de la fuerza. Ella así se lo dijo a Qui-Gon Jinn cuando él se interesó por su hijo, y aseguró que no había habido padre. El Jedi inmediatamente relacionó ese hecho con la profecía y supo que Anakin era el elegido. Este elegido había sido anunciado desde hacía tiempo mediante una profecía un tanto ambigua, pero cuyo final era más claro que el agua. Un elegido surgirá sin necesidad de un padre, Anakin, ¿vale? La cosa aquí es que a ese niño, que aparecería para restaurar el equilibrio en la galaxia, se le llamó así, el elegido. Y claro, en The Acolyte ya habría más elegida. Habría dos elegidas y ahora Anakin, y Anakin que es el elegido que luego sería, como ya hemos hablado, Darth Vader. O sea, es que
al final es como meter, se supone que hay un solo elegido en toda la galaxia y ahora nos viene Leslie diciendo que hay dos más. Es que no tiene sentido, pero bueno. La cosa es que aquí a ese niño que aparecería para restaurar el equilibrio en la galaxia se le llamó así, el elegido. La misma palabra indica que es único, que no puede haber nadie más como él. Es lógico, porque entonces ya no sería el elegido, con mayúscula además. El nacimiento y la concesión de Anakin es, en ese sentido, una clara alegoría a Jesucristo, como veis, os lo he dicho antes, es un símil con Jesucristo, quien fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María sin la intervención de José. Ambos comparten esa condición de nacidos por designio divino, la fuerza y Dios respectivamente. No hay ni dos Jesucristos ni dos Anakins. Ambos fueron los elegidos y esa condición se manifiesta por su nacimiento especial y por la misión en mayúscula, que estaban destinados a cumplir, restaurar el equilibrio. Jesús con los pecados y Anakin con los Sith. Y aunque no creas en Jesucristo o pienses que el equilibrio de Anakin no era acabar con los Sith, el hecho sigue siendo el mismo. A Anakin se le llama el elegido por algo, porque su existencia es única y está fuera de cualquier parámetro lógico. Supongo que ya empieza a entender el problema con The Acolyte. Y es que si Osha y Mae fueron concebidas con la fuerza, comparten esa condición con Anakin, que era el elegido, haciendo que la de este pierda fuerza, significado y exclusividad. Y lo peor es que no es algo nuevo. Ya vimos en El ascenso de Skywalker, la película 9, que la resurrección de Palpatine invalidaba la redención de Anakin. El propósito y sacrificio final del elegido fue destruido en esa película, y ahora invalidan y desvirtúan también su nacimiento. Es decir, que Anakin ya no es el elegido. Claro, es que se han cargado todo el canon, tío. ¿Y cómo iba a seguir siéndolo? Su redención su redención y el cumplimiento de la profecía a la que estaba atado se fue al traste en el episodio 9 cuando volvió Palpatine, y su peculiar nacimiento, que era signo claro de su condición de elegido, se repite ahora en The Acolyte. La fuerza existe en Star Wars como una gran voluntad, y creó a Anakin de ese modo para restaurar el equilibrio. No había otra forma. Entonces, ¿qué propósito divino tienen Mae y Osha que justifique la intervención de la fuerza? Ninguno. La cosa es que Disney lleva tiempo despreciando el canon de Lucas para imponer el suyo. Por algo crearon Legends y dijeron que a partir de ese momento, lo que ellos consideraran era lo que iba a ser oficial. Y además de esto, entienden poco las bases que sentó Lucas en Star Wars. Bueno, haré un hilo más extenso respecto al tema de la íntima y estrecha relación que tiene la saga con la mitología grecolatina, pero todo está ahí. Ahora parece que los designios de la fuerza no lo cuentan y que cualquier cosa vale con tal de meter con calzador lo que se le ocurra. Lo que os digo, inclusismo, representación forzada, etc. Sé que muchos quieren justificar lo de The Acolyte diciendo que esas brujas son parecidas a las hermanas de la noche, pero eso no es cierto. Para empezar, la bruja de Dathomir necesitaba a los hombres para reproducirse. Se juntaban con los Zabrak que vivían en el planeta, y si el resultado de la unión se traducía en una niña, la aceptaban como bruja dentro del clan, pero no lo hacían con la magia o con la fuerza. Además, la magia de la bruja de Dathomir no servía para engendrar vida, sino para corromperla. Lo vimos con los zombies, pero también cuando alteraron a Savage, le hicieron vudú a Dooku, o incluso cuando Talzin le fabricó las piernas mecánicas a Darth Maul. Y para finalizar, hay algo muy bonito en Star Wars, y es que no se puede otorgar la vida así como así. Star Wars tiene su lore, tiene sus reglas, y esas reglas son respetadas, incluso por seres vivos, por los seres más poderosos del universo, los dioses de Mortis. En The Clone Wars, Ahsoka fue poseída por el hijo, quien la dejó muerta.
Entonces la hija, queriendo salvarla y sabiendo que ella estaba también a punto de fallecer, le pidió un favor al padre, le pidió transferir su vida a Sokka para que ella se salvara. Y así fue. Ahsoka volvió a la vida ya que la hija entregó la suya propia para que eso sucediese. Ni siquiera el padre con su infinito poder podría resucitar así como hacía Ahsoka, y solamente entregando una vida se podía lograr. La vida de una diosa ni más ni menos. Es más, incluso Darth Plagueis, un estudioso de la fuerza y su funcionamiento, intentó durante años crear vida manipulando a los midichlorianos, pero nunca lo logró. Hay la teoría de que por eso la fuerza creó a Anakin, para contrarrestar o incluso castigar su intento. Pero bueno, eso es todo por hoy. En resumen, lo de la bruja dando luz a la fuerza un despropósito, anulan la condición de elegido de Anakin, superan los poderes de un dios y dejan en ridículo los conocimientos de Plagueis. Un abrazo. Y por supuesto, por si no ha quedado claro, me vale 3 tareas de berenjena que sean lesbianas. Diría lo mismo si fueran 2 gays o una pareja heterosexual o progenitor soltero. El problema es que ya sabemos todos la agenda que impulsa Disney, Agenda 2030, y de qué pie cojea Leslie Helland. R2 es lesbiana, C3PO es gay. Se nota que lo único que piensan cuando ven a un personaje es en su sexualidad u orientación. Y que me perdonen, pero eso sí es lo más homófobo que existe. Lo dejo aquí porque necesitaría otro hilo y mentalizarme para la funa. Y no tengo ganas. Si quieres lesbianas espaciales, ahí tienes a Bell y Cinta, personajazos y además sin rollos raros de concesiones. Como dijo Lucas, dejad de usar herramientas para contar historias. Y si tenéis que tardar 10 años para sacar una historia decente, yo me siento a esperar tranquilamente incluso 20, me da igual. Prefiero calidad antes que cantidad, 100%, y estoy 100% convencido de que los fans también. Total, aún hay millones de temas de los que hablar mientras tanto. ¿Vale? Pues como veis, esto es el hilo en el que ha contado la Guardia del Templo lo que es el lore de Star Wars y por qué ahora en esta serie de The Acolyte se ha desvirtuado todo lo que es el tema de Anakin, ¿vale? Y no solo eso, sino, bueno, también, claro, ver cosas tan grotescas como esto. Atentos. Aquí, ahora hablar de racismo, simplemente hablar de racismo porque patata. Porque ahora, claro, quieren llamarlo lado de la fuerza, perdón, lo que es la fuerza o la fuerza oscura, ¿no? El lado de la fuerza o el lado oscuro de la fuerza. Y ahora dice IGN, que esto lo ha borrado, por cierto, IGN ha borrado esto. Y que sepáis que ellos decían que esto de poner la fuerza o el lado oscuro de la fuerza era un concepto racista en Star Wars. ¿Vale? Como veis, los progres, en el momento en el que les lleva la contraria, te dicen directamente o te meten algo que eres todo lo que acaba en fobo, o directamente te llaman racista o cualquier historia, ¿vale? Todo lo que se le ocurre. Y bueno, y aquí tenemos, porque como ya os digo, Leslie Helland no tiene bastante con haberse cargado las 6 primeras películas con el lore de Anakin y no tiene bastante con haber hecho lo que ha hecho con The Acolyte. No, ahora Leslie Helland, que sepáis que está pensando en hacer una película live action de KOTOR, ¿vale? De lo que es los Caballeros de la Antigua República, ¿no? Del KOTOR. Quiere hacer un live action del KOTOR y ahora de hecho aquí dice que sería una historia realmente interesante para darle vida. Bueno, pues aquí, como veis, Mayor C te dice, por favor, vete de aquí del KOTOR, ¿no? Desaparece del KOTOR. Aquí, por favor, aléjate de la Antigua República. ¿Vale? Como veis, toda la gente está indignada. Como veis, quitas tus sucias manos de caballero de la Antigua República. O sea, no quieren ver a Leslie Helland ni en pintura, gente. Están que no pueden con ella. Bien, ahora
ahora sí, ya vamos a dejarlo por aquí lo que es las noticias y vamos a jugar un poquito al Cyberpunk 2077.